enzimática de las proteínas, de algunas proteínas, las enzimas, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunos de estos temas que quizás también ya hayan abordado en otras asignaturas anteriormente. Ok, las membranas biológicas constituyen fronteras que no solamente separan los compartimientos o los diferentes, por ejemplo, organelos dentro de una célula. No solamente sirve para separarlos, sino que también pueden tener funciones de comunicación, ¿verdad? De transducción de señales, de señalización, y también dentro de ellas o en ellas se pueden dar justamente algunos procesos enzimáticos, algunas reacciones bioquímicas necesarias para sustentar la vida. Ok, ¿cuáles son las generalidades de la membrana plasmática, por ejemplo? ¿No? Presenta una estructura trilaminar. Y vamos a ver por qué es una estructura trilaminar. Básicamente tenemos aquí la capa externa, por así decirlo, ¿no? La membrana externa, la capa externa. Recordemos que las membranas celulares es la unión de una bicapa, es una bicapa lipídica, son dos capas. Pero recordemos que la parte externa de esas moléculas lipídicas o la cabeza es hidrofílica y las colas es hidrofóbica. Entonces, en la parte externa va a quedar esos grupos hidrofílicos teniendo contacto con el entorno acuoso de ese medio, por ejemplo, y en la parte interna también esas cabezas polares teniendo contacto con el citosol, que no es más que otro componente o otro entorno acuoso. Y en el centro pues va a quedar justamente esos ácidos grasos, ¿verdad? Esas cadenas que son apolares, y por eso se dice que es una estructura trilaminar. Tiene entre 5 a 8 milímetros de espesor y la estructura base consiste en una bicapa lipídica. ¿Okay? ¿Cuáles son las funciones de la membrana plasmática? Pues mantener la integridad funcional estructural de la célula, transporte selectivo de algunos nutrientes, de algunas sustancias, favorece el reconocimiento celular, ¿verdad? La señalización celular, participa en esa transducción de señales, además de reconocer, ¿verdad? Esas hormonas, por ejemplo, neurotransmisores, etcétera, que quizás tienen básicamente una señal, por ejemplo, eléctrica, en el caso de los neurotransmisores, eso llega a pasar por la membrana y se transforma en una señal química, ¿verdad? O bioquímica, ¿verdad? Para hacer ya funciones dentro de la célula. Controla la interacción de comunicación entre células y mantiene la diferencia en el potencial eléctrico. Recordamos también que, pues de acuerdo a ciertas moléculas que van a estar en el exterior, en el interior, ¿verdad? Y también dentro de esa bicapa, pues va a tener o modular esa carga eléctrica, ya sea fuera o dentro de esa membrana celular. Ok, los organelos y otras estructuras formadas por membranas, o que poseen membranas. Tenemos la membrana plasmática, el retículo endoplásmico liso y rugoso, ¿verdad? El rugoso va a tener ribosomas, por lo tanto, de ahí es que deriva el nombre, y liso no va a tener ribosoma. El aparato de Golgi, que sería básicamente el que madura o termina de madurar esas proteínas, se les agregan algunas otras moléculas como lípidos, ¿verdad? Como azúcares, por ejemplo. Tenemos los ribosomas, que son las unidades que al final ensamblan las proteínas, lisosomas, conteniendo algunas vacuolas, digamos, con enzimas que degradan ciertas sustancias, ciertas moléculas, peroxisomas, los mitocondrias, que sería la unidad energética o el organelo encargado de producir la energía dentro de la célula, los cloroplastos que en las plantas se encargan de producir la clorofila y esta pues obviamente se incorpora en el proceso de fotosíntesis, vacuolas o inclusiones y envoltura nuclear, ¿verdad? Para contener ese material genético. Todas estas estructuras o organelos tienen o poseen membranas, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes de las membranas biológicas? Vamos a ver que principalmente vamos a tener estas moléculas, proteínas, fosfolípidos y esteroles. Aquí hay diferentes células. La célula de mielina humana, de hígado de ratón, de maíz, ¿verdad? Un grano de maíz, lo que sería una levadura, paramecium y E. coli, ¿verdad? Vamos a ver que ese es el porcentaje. Si se fijan, el porcentaje va a variar por el tipo de célula y el organismo. Es decir, no todos tienen esa misma composición. Tenemos también fosfolípidos, ¿verdad? Y los esteroles.
Dentro de los principales, pues el colesterol, que son moléculas, los esteroides, ¿verdad? O los esteroles derivan del isopreno, ¿verdad? Recordando un tanto el tema de los lípidos, ¿ok? Y aquí menciona, ¿no? ¿Cuál es el tipo de esterol? Que sería colesterol en el caso de los dos primeros, cistosterol en el caso del grano de maíz, ergosterol en el caso de la levadura y estigmasterol en el caso de paramecia, ¿verdad? Y esos son los tres principales componentes. A nivel de ciertas células también va a variar esa composición de acuerdo a los organelos que tienen esas capas lipídicas o esas membranas. Por ejemplo, en el hepatocito de la rata, vamos a ver que en el plasma esta es la composición, hay una mayor cantidad de colesterol. En la capa interna de la mitocondria, vamos a ver que la mitocondria tiene dos capas, ¿verdad? Básicamente, donde se llevan ciertas reacciones para generar energía, muy importante desde el punto de vista bioenergético, y vemos que es diferente a la composición de la capa externa, siempre de la misma mitocondria. La parte de los lisosomas lo mismo, la membrana nuclear también es diferente a la composición, en este caso tendría más fosfatidilcolina, el retículo endoplásmico rugoso tiene una mayor cantidad todavía de fosfatidilcolina y así para cada uno de ellos, ¿no? El aparato de Golgi tiene una distinta composición respecto a esas moléculas, ¿ok? ¿Cuál es el modelo que asumen estas membranas biológicas? Pues es básicamente el modelo de mosaico fluido, ¿verdad? ¿Y por qué se denomina mosaico fluido? Mosaico es como el piso, ¿no? Que tenemos en nuestras casas. Muchas veces, si se han fijado más que todo en las casas antiguas, tienen diferentes colores, ¿verdad? Cada uno de esos mosaicos del piso tiene diferentes colores y hacen un patrón a veces distintivo, ¿no? A veces alguna figura geométrica, etc. Lo mismo ocurre con las membranas biológicas, ¿ok? Van a haber proteínas, van a haber fosfolípidos, van a haber esteroles, colesterol, van a haber algunos azúcares, oligosacáridos, proteínas integrales, como por ejemplo esta que traspasa las dos bicapas lipídicas, proteínas periféricas que ya sea están dentro del citosol, ¿verdad? En esa membrana interna o en la membrana externa, ¿verdad? Y básicamente van a condicionar ese modelo. Y es fluido porque se van a mover, no quedan estáticos, a diferencia de nuestro piso, ¿no? En este caso sí van a ser diferentes moléculas que se van a estar interaccionando y moviendo en esa bicapa. ¿Cuáles son las características de las membranas biológicas? Fluidez, ¿verdad? Por esa característica de estar compuesta por una membrana de dos capas lipídicas, es asimétrica también, ¿verdad? Porque vamos a encontrar que en algunos casos va a estar, por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, una proteína periférica y en este lado no. Una proteína integral, otra proteína integral, está embebida solamente en la parte interna y lo que sería en el citosol, ¿verdad? Por lo tanto sería periférica. Entonces no presenta simetría entre ambas capas. Es flexible por la misma característica lipídica, ¿verdad? Permeabilidad selectiva, eso significa que va a poder ingresar ciertas sustancias, ciertas moléculas, ciertos nutrientes, pero no todos, ¿verdad? Va a depender del tipo de transporte que se haya involucrado. Ok, esa simetría en las membranas también se puede medir desde el punto de vista de la composición estructural. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, la membrana eritrocitaria humana, glóbulo rojo. En la lámina interna vamos a tener eh, una baja concentración de fosfatidilcolina y lo que está en mayor concentración sería fosfatidil, etanolamina y fosfatidilserina. Está en una gran concentración. Y en menor concentración, por ejemplo, esfingomielina y la fosfatidilcolina. Pero ¿qué ocurre en la parte externa? Es al inverso, ¿verdad? Va a haber una concentración mayor de fosfatidilcolina y de esfingomielina respecto a, por ejemplo, la fosfatidiletonolamina y fosfatidilserina. ¿Ok? Si se fijan, es diferente. En la membrana plasmática del hígado de rata, pues vean que la composición ya varía. ¿Ok? Membrana plasmática de plaqueta de cerdo, lo mismo, ¿no? Ya va teniendo un comportamiento un poquito más similar que la membrana eritrocitaria. Al cabo también
es un elemento forme, en este caso, de la sangre de los cerdos. ¿Ok? En resumen, en la parte externa, entonces vamos a ver una mayor concentración de fosfatidilcolina, ¿verdad? Y también lo que sería la esfingomielina, ¿ok? Mayor concentración. En la capa interna vamos a tener mayores concentraciones de fosfatidilcerina, ¿ok? Aquí, fosfatidilinositol y también podríamos encontrar, ¿verdad? Fosfatidil etanolamina, ¿verdad? Mayor concentración. Es diferente la capa interna con la capa externa. La capa externa va a estar en contacto con el ambiente externo acuoso y en este caso, pues la capa interna del citosol, donde vamos a encontrar los otros organelos que también muy probablemente algunos de ellos tengan o estén delimitados por membranas biológicas. ¿Ok? Ahora, viendo la flexibilidad y rigidez de las membranas, depende del tipo y longitud de los residuos de ácidos grasos, ¿verdad? Esa flexibilidad y rigidez va a depender, la rigidez más que todo de ácidos grasos, esfingomelinas y colesterol, ¿verdad? Aportan rigidez esas cadenas saturadas de ácidos grasos, ¿verdad? Ya sabemos qué significa cadena saturada de un ácido graso, mayor contenido de colesterol, ¿verdad? Que es un esterol, ¿verdad? Molécula derivada del sucranoide, y precursor de algunas hormonas, por ejemplo, ¿verdad? Lipídicas, presencia de proteínas integrales en las membranas. Es muy importante también. Las proteínas integrales, que son las que atraviesan la doble bicapa, van a proporcionar estructura y rigidez a esa bicapa lipídica. Ok. Existen también microdominios de la membrana plasmática. Se conocen como balsas lipídicas. Son microdominios, ¿verdad? Si se fijan, dominios lo utilizábamos en la parte de aquellas secuencias propias de las proteínas, ¿no? De ciertas subunidades que le conferían ciertas funciones. Entonces, más o menos se extrapola aquí en la capa lipídica. Son microdominios de la membrana plasmática más densos que el resto de la membrana, sobresalen un poco del espacio extracelular, también, si se fijan, sobresalen un poco que de los segmentos normales de la bicapa lipídica. Son menos fluidos, es decir, son más rígidos, contienen más colesterol, ¿verdad? Por eso son más rígidos, porque contienen más colesterol, glucoesfingolípidos, es decir, esfingolípidos que se le adicionan azúcares e intervienen en la señalización celular. Generalmente esos azúcares son oligosacáridos, perdón, y participan en la señalización celular porque van a tener, por ejemplo, esas proteínas o esas glucosfingolípidos que pueden servir como receptores. Llega, por ejemplo, algún ligando de alguna hormona, etcétera, y va a condicionar esa señalización y esa transducción de señales hacia el interior de la célula. Ok, tenemos las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas son las que se encuentran en la parte externa, ¿verdad? Es decir, en la superficie, ya sea de la capa externa, como podemos ver, esta proteína periférica, o puede ser una proteína periférica en la capa interna, ya en el citosol. Pero no atraviesan esa capa, sino que solo es en la parte superficial, ¿ok? Se unen esas proteínas periféricas a las superficies hidrofílicas de la membrana. Recordemos lo que les había dicho al inicio de la clase, que esta capa lipídica, estas van a ser las cabezas polares, y esas cabezas polares contienen esa porción hidrofílica que va a interactuar ya sea con los grupos polares de los lípidos, ¿verdad? Y los aminoácidos polares de la proteína. Vemos que aquí puede estar la proteína como tal, pero también estructuras lipídicas, ¿no? Y podemos encontrar incluso interacción, ¿verdad? O moléculas conjugadas, ya sea proteínas con, por ejemplo, un oligosacárido, ¿ok? Y se encuentran esas proteínas periféricas unidas a esas capas externas o superficiales por medio de interacciones covalentes entre grupos polares de los lípidos y los aminoácidos polares de la proteína, ¿verdad? Esos aminoácidos polares de la proteína. Interacciones covalentes entre el grupo inositol del fosfatidilinositol, por ejemplo aquí, y el residuo C-terminal del polipéptido, ¿verdad? El residuo carbono terminal, pero en este caso pues vemos que esa unión se ha mediado por medio de este oligosacárido y la etanolamina, ¿ok?
Y básicamente aquí lo importante de ver es que las proteínas periféricas van a estar interactuando con esos grupos polares de esa superficie, ya sea de la capa externa o de la interna, ¿verdad? Serían ese tipo de interacciones. En el caso de las proteínas integrales, que son las que están embebidas, ya sea, por ejemplo, en una parte como tal, pero vamos a hablar estrictamente de las integrales, son aquellas que atraviesan, en el caso de las transmembranales, las que atraviesan por completo las dos bicapas, ¿verdad? En algunos casos vamos a ver que solo se encontrarían en una, embebidas. Serían proteínas integrales, pero no transmembranales. Las transmembranales van a atravesar las dos bicapas, ¿ok? Las dos capas. Se encuentran embebidas dentro de la parte hidrofóbica de la membrana. Por lo tanto, las interacciones ya no van a ser hidrofílicas, ¿no? Sino que con grupos hidrofóbicos de las proteínas, aminoácidos hidrofóbicos, y esa parte hidrofóbica o no polar de los lípidos, ¿no? De estas estructuras lipídicas. Esas interacciones hidrofóbicas van a estar mediadas entre las cadenas apolares de los aminoácidos, ¿verdad? De las polas de los ácidos grasos, ¿verdad? Con esos aminoácidos apolares de la proteína. Y una proteína transmembrana es la que atraviesa completamente ambas capas. Ok, las proteínas estructurales, ¿para qué sirven? Para mantener la estructura de la matriz lipoproteica, ¿verdad? Sirven para aportar rigidez y soporte estructural a la membrana celular. Proteínas dinámicas, en este caso su función ya no es estructural como en las anteriores, sino que ya participan en procesos metabólicos como tal, procesos metabólicos a nivel de la membrana, es decir, que aceleran o pueden originar ciertas reacciones bioquímicas. Por ejemplo, hay proteínas de transporte que transportan nutrientes a través de la membrana, enzimas que estas ya van a actuar directamente con su capacidad catalítica de participar y acelerar reacciones biológicas a nivel de la membrana, y receptores de membrana que tiene que ver con el reconocimiento de algunas moléculas y la transducción de señales al interior de la célula. ¿Okay? Que ya también lo vimos en uno de los últimos temas del periodo perdón, el parcial pasado. Ok, hasta el momento vamos bien, chicos. Sí, doctor. Ok, listo. Entonces vamos a seguir. En este caso vamos a evaluar la movilidad de las proteínas de la membrana. Dijimos que era un modelo de mosaico fluido. No se mantienen estáticas esos elementos, ¿verdad? Particularmente las proteínas. Tenemos que estos tipos de movimiento pueden ser longitudinal, es decir, a lo largo, por ejemplo este de aquí, a lo largo de esa bicapa lipídica, giratorio sobre su propio eje, ¿verdad? Es decir, no se van a desplazar respecto a los ejes ¿cómo se llama? De la membrana, sino que lo hacen sobre su propio eje giratorio. Y transversal, que pueden ir de arriba y hacia abajo, de una capa hacia la otra, ¿ok? Esos serían los tipos de movimiento. Ok, vamos a ver algunos movimientos específicos, en este caso de los fosfolípidos, ¿verdad? De la membrana. Tenemos el que se denomina flip-flop, ¿verdad? Que es una difusión no catalizada transmembranal, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Aquí tenemos, por ejemplo, un fosfolípido, va a pasar de esta posición de la capa externa, por ejemplo, a la capa interna, ¿ok? Ese sería un movimiento flip-flop o flipasa, ¿verdad? Flipasa, por esa parte de estar en una capa, en este caso la externa, y pasa a la interna, ¿ok? Tenemos también la difusión no catalizada lateral, que ya no es de una capa a otra, sino de manera lateral, ¿verdad? A posiciones ya un tanto distantes dentro de la misma capa lipídica, ¿ok? Y no son catalizadas, no se ocupan en este caso de energía para poder inducir ese movimiento, en ambos casos. Aquí ya tenemos translocaciones catalizadas, ¿verdad? Transbicapa. Bueno, aquí tenemos la flipasa como tal. Básicamente lo que ocurre es que
Permítame, aquí nos queda 10 minutos. Entonces vamos a ver los 10 minutos y luego nos tendremos que volver a conectar, ¿verdad? Y solamente para hacer la corrección. Aquí solamente sería movimiento flip-flop y aquí ya es de flipasa, que ya es una translocación catalizada, a diferencia de esta que no era catalizada. Ok, en el movimiento flipasa prácticamente ocurre lo mismo, pero ya se ocupa energía y en algunos casos vamos a ver otras estructuras que van a poder mediar esa translocación como tal. Y ya se ocupa energía. Movimientos, por ejemplo, de fosfatidiletonolamina y fosfatidilcerina de un lado de una capa hacia el lado interno, por ejemplo, de la parte externa o la capa externa hacia la capa citosólica. ¿Ok? Va a haber un movimiento, pero ya mediado por ATP. ¿Ok? Tenemos la flopasa, que sería de manera contraria, de la capa interna o citosólica hacia la externa. Y también se va a necesitar ATP o energía para poder condicionar esa translocación. Y tenemos aquí escamblasa, así como se escucha en español, solo sería agregarle la E. Escamblasa, básicamente es que un fosfolípido pasa de la parte interna a la externa y por el contrario, en el lado lateral a esa molécula va a pasar un fosfolípido de la parte externa a la interna. Hay como un cambio, ¿verdad? Movimientos de lípidos en direcciones opuestas, ¿verdad? Para mantener el equilibrio. Y como se mantiene el equilibrio, en este caso no hay consumo de ATP. Ok. La dinámica de las membranas. Ya sabemos que pues es una bicapa lipídica, un modelo de mosaico fluido, hay una gran cantidad de moléculas embebidas dentro de de ambas bicapas o en la parte externa también, y que tienen diferentes funciones. Y una de ellas es el transporte de sustancias hacia adentro y viceversa, hacia afuera de las células. Traslado entre el citoplasma y diversos organelos subcelulares, en el caso de los organelos que poseen esas membranas biológicas. ¿Ok? Hay dos tipos de transporte pasivo y transporte activo, dentro de esa dinámica de transporte de solutos a través de las membranas. En el transporte pasivo tenemos la difusión simple, ¿ok? En este caso, la difusión simple sigue el gradiente de concentración de los solutos, lo que hemos visto con la parte del proceso de ósmosis, ¿verdad? Pero en este caso, en la parte del proceso de ósmosis, lo que migraba o lo que se movía era el solvente. En este caso no, va a ser el soluto, ¿ok? Pero básicamente la interpretación de la movilidad es de que se mueve de la parte donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Hay un gradiente, ¿no? Tiene lógica, donde hay más concentración a donde hay menos concentración para establecer un equilibrio, digamos, ¿no? Y tenemos la difusión facilitada, que básicamente se apoya de ciertas proteínas para poder hacer ese ingreso de nutrientes o de solutos dentro de la célula. Y el transporte activo ya ocurre, digamos, en contra de la gradiente de concentración. Va de donde hay menor concentración de soluto hacia donde hay más concentración de soluto. ¿Ok? Y para ello, como va en contra del gradiente de concentración, se requiere energía en forma de ATP. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí el transporte pasivo y el transporte activo, las características que tienen. El transporte activo, como les mencioné, va o sigue el gradiente de concentración. Aquí en la parte externa va a haber una mayor concentración de solutos, en la parte interna una menor concentración. Sigue ese gradiente. Hay diferentes tipos, mencionamos. Difusión simple a través de la bicapa lipídica. ¿Qué tipo de moléculas van a atravesar? Pues sustancias solubles sin carga. ¿Ok? Sustancias solubles sin carga eléctrica. Pasan de esa forma y básicamente pues interactúan de forma adecuada con esa bicapa lipídica y solamente ingresan. ¿Ok? Obviamente no deben de tener carga para pues no impedir ese ingreso a través de esa bicapa lipídica. Difusión simple a través de proteínas de canal, aunque ya cuando se trata de un canal como tal, mediado por proteínas, ya estaríamos hablando de una difusión facilitada, ¿ok?
Pero bueno, entonces en este caso lo que existe es una proteína que, por así decirlo, tiene un agujero, ¿no? Un canal, y por ese canal atraviesan esos solutos, ¿ok? ¿Qué tipo de sustancias van a pasar? Sustancias con carga, ya serían iones positivos o negativos. Ok, y también el otro tipo de difusión facilitada es a través de proteínas transportadoras, ok, se especializan para transportar esas sustancias que generalmente son sustancias polares, ok. Obviamente, si es una sustancia polar, no va a poder atravesar adecuadamente esa bicapa lipídica, porque aquí son compuestos apolares, entonces se necesita esa ayuda o esa facilidad que le proporciona la proteína transportadora para poder atravesar la bicapa lipídica. Y en el transporte activo, si se fijan, va hacia la inversa. Es en contra del gradiente de concentración. Si se fijan, donde hay más concentración es adentro, ¿ok? Pero quizás esas moléculas se están requiriendo, ¿verdad? Para ciertos procesos biológicos dentro de la célula, y se requiere más concentración a pesar de que ya hay una alta concentración de ese soluto, se requiere más. Entonces, como va en contra del cociente del gradiente, perdón, de concentración, entonces se requiere energía para poder transportar esas moléculas, ¿ok? Y esa es la diferencia fundamental entre un transporte y otro. Ok. El transporte pasivo, entonces, involucra el transporte a través de una membrana semipermeable, va a favor del gradiente de concentración y es de mayor a menor concentración. No hay gasto energético, no hay consumo de ATP, ¿verdad? Que sería adenosín trifosfato, que es un nucleótido con esa característica de poder proporcionar energía a los procesos biológicos. Ok, tenemos transporte siempre dentro del transporte pasivo, ya dentro de la clasificación, la difusión simple, sin interacción con proteínas de membrana. No ocupa interacción o ayuda de proteínas de membrana. ¿Qué moléculas se transportan? Se transporta el agua, moléculas pequeñas sin carga, algunas sustancias lipídicas, proteínas y ácidos nucleicos, ¿verdad? En el caso de la membrana nuclear. Sin ayuda de proteínas, pero en el sentido de que la proteína vaya a unirse o a fijarse, ¿no? Para poder transportar a esa molécula, ¿no? ¿Verdad? Porque vamos a ver, por ejemplo, en este último caso, que sí hay, digamos, la presencia de proteínas, pero que no actúan directamente sobre el transporte, o sea, no se unen a la molécula a transportar, sino que solo crean un espacio para que esas moléculas ingresen. Ya lo vamos a ver. Tenemos entonces las grietas hidrofóbicas temporales, grietas que se forman por esa interrupción, digamos, de la continuidad de esa membrana, pero que es por esas interacciones hidrofóbicas que se forman temporalmente, ¿ok? Y pueden ingresar esas moléculas. Poros por discontinuidad de la bicapa. Aquí ya son poros un tanto más grandes, ¿no? Aquí ya serían como agujeros, por así decirlo, porque esa membrana se separa momentáneamente. Hay una pérdida de esa continuidad. Y también pueden atravesarse directamente a través de la membrana por ese tipo de difusión simple. Y la otra es por edificios hidrofílicos cuando se aglomeran proteínas. Pero de nuevo, aquí van a aglomerarse a un lado esas proteínas y al otro lado también se van a aglomerar y va a formarse una especie de poro también, ¿verdad? Pero no es que el elemento, la sustancia o el soluto se va a unir a la proteína, no, solo aprovecha el espacio que se forma temporalmente por esa aglomeración de proteínas, que sería un orificio hidrofílico. Ok, en cuanto a la difusión facilitada, aquí ya vamos a tener la participación de una o más proteínas de transporte de la membrana. Por lo tanto, ya debe ocurrir una fijación específica de la sustancia a la proteína de la membrana y se utiliza para el transporte de moléculas pequeñas con carga. ¿Ok? Bueno, ya prácticamente queda menos de un minuto. Mejor nos desconectamos ahorita para volvernos a conectar y terminar la clase del día de hoy, ¿verdad? Va a estar conformada por dos capas. Esta de aquí, que es la capa externa, ¿verdad? Capa externa, y esta de aquí, que es la capa interna, ¿ok? Que son fosfolípidos. Recordemos que estos fosfolípidos, su característica es que son moléculas antipáticas, ¿verdad?
Y recordemos que esta cabeza de aquí va a estar compuesta por grupos polares. Puede ser glicerol unido con etanolamina, por ejemplo. Son grupos polares, ¿ok? Van a ser grupos polares. Y esta parte de aquí serían la cadena hidrocarbonada, que sería apolar. Pero esta es una capa, esta es la capa interna. Supongamos que aquí este es el exterior, ¿ok? Ok, y aquí van a andar los organelos, ok, entonces es una bicapa lipídica. Ahora bien, ¿por qué dice que son tres láminas? Trilaminar, porque tenemos esta lámina, ok, de cabezas polares de la parte externa. Luego está, ¿qué sería? Todo esto, que sería una lámina hidrofóbica o apolar, y luego otra lámina polar, de cabezas polares o hidrofílicas, pero ya dentro de la célula, en el citosol. ¿Ok? Entonces, por eso es que es trilaminar. Una lámina, dos láminas, tres láminas, ¿verdad? Trilaminar, pero las capas solamente son dos. ¿Ok? Esta y esta otra. No sé si quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Y es modelo de mosaico fluido porque hay diferentes moléculas, proteínas, fosfolípidos, tenemos aquí, por ejemplo, oligosacáridos, etcétera. Tanto en la parte externa, periféricas, proteínas integrales que ingresan o que atraviesan las dobles capas, o periféricas internas en el citosol, ¿verdad? Entonces, y están en movimiento. Pueden moverse, por ejemplo, esta de aquí, o un fosfolípido puede moverse para aquí y así, o a la inversa, ¿verdad? Por todos esos procesos que vimos. Puede moverse de lado a lado también, ¿verdad? O sobre su propio eje. ¿Ok? Por eso es que es mosaico fluido. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos y chicas? Sí, doctor. Ok, repasando un poco, por ejemplo, la presencia en los glóbulos rojos de estos oligosacáridos. ¿Qué, ¿Qué antígenos pueden mediar? ¿Qué tipo de antígenos pueden mediar? ¿Se acuerdan? Para repasar un poquito lo de las clases anteriores. ¿Qué condicionaba la presencia de ciertos oligosacáridos sobre ¿cómo se llama? La superficie del glóbulo rojo? ¿Qué iba a condicionar? Dijimos, ¿se acuerdan? Ya van exámenes, ya van exámenes, jóvenes. Tienen que ponerse las pilas. Los antígenos A, el antígeno B y el antígeno O, en el caso de los antígenos eritrocitarios. Los tipos de sangre, ¿ok? Para que vean la importancia de conocer estas estructuras ya en ciertas asignaturas que están relacionadas con la microbiología. Ok, ¿alguna otra consulta, pregunta, inquietud? ¿Estamos listos? Ok, David, levantó la mano. Adelante, David. No, solo es una pequeña duda sobre el ensayo que ahí dice, por ejemplo, lípidos o proteínas. ¿Es sobre los dos temas o el informe o solo de lípidos o solo de proteínas? Ok, bueno, vamos a ver, chicos. Sí, es que como les digo, con esta clase, o sea, como están, o sea, en otras oportunidades, pues sí discutimos las tareas como tal, ¿verdad? Pero en este sí es bien complicado. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos aprovechamos estos últimos 2 minutos para ello. Ok, en la tarea me dice lo siguiente, elaborar un ensayo sobre macromoléculas. Me dice que aquellos estudiantes que tienen número de cuenta par pueden hacerlo sobre carbohidratos o ácidos nucleicos. ¿Ok? ¿Verdad? Eso sería. Por ejemplo, si mi número de cuenta termina en 2472, ¿verdad? Entonces vengo y digo, bueno, me interesan más los carbohidratos. Busco un artículo científico sobre carbohidratos. Carbohidratos, por ejemplo,
Ok, doctor, entonces solamente sería o de carbohidratos o de ácidos nucleicos, ¿cierto? Ok, sí, ¿verdad? Solo sería o de carbohidratos o de ácidos nucleicos. Sí, Me interesa eso. esa era mi duda, si solo era de uno o de los dos. No, solamente de uno, Ah, solamente muy de uno. bien. Sí, En el solo caso de... Ajá. no, solo esa era mi duda, que Ah, si ok. solo lípidos o proteínas. Ya sé, ya. Ok, listo. Gracias. Y en número impar, lípidos o Doctor, proteínas. ¿No? Diga. doctor, pero usted menciona que también tenemos que tomar uno con una bibliografía en inglés, algo así. Es correcto. Dos deben estar en inglés. Sí. Dos, pero la bibliografía, pero vaya, por ejemplo, en mi caso, que no soy bilingüe, ¿cómo voy a estudiar un documento que está en inglés? Aquí en este video, ¿verdad? Que también es un recurso, puede básicamente apoyarse con Google Traductor, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, miren, en inglés. Entonces lo copia y básicamente lo pasa a Google Académico. Perdón, Google Traductor. Okay. Puede usted más o menos, si se fijan, no es que es tan extenso el ensayo. Entonces usted puede interpretar según lo que, voy a quitar el volumen aquí, según lo que me puede traducir de ese texto en inglés, ¿verdad? Aquí hay personas que dicen que el traductor de Google que es malo, que no sé qué, no, ¿verdad? Las herramientas de Google tienen una inteligencia artificial ahora que, ¿verdad? Es muy, muy buena la traducción. Yo creería que a veces hasta mejor que mandar a traducir con personas que quizás no son del área, pero que sí son bilingües, no conocen, ¿verdad? La literatura relacionada, por ejemplo, con microbiología. Entonces puede seguir el video para que pueda ver cómo puede hacer la interpretación en el caso de los artículos en inglés, ¿verdad? Y tienen que incorporar también las referencias, ya sea utilizando un gestor bibliográfico, Citavi, EndNote, Mendeley, o pueden hacerlo directamente con Word. Lamentablemente, como les digo, en esta asignatura es muy difícil, ¿verdad? Encontrar tiempo para evaluar todo esto. Si tienen problemas, por ejemplo, pueden hacerlo también en línea, pero ojo, en línea no les va a ordenar muy bien en algunos casos. Entonces ponen, por ejemplo, citar APA en línea, ¿ok? Y me voy aquí. Supongamos, vamos a ver tal vez no tenga tantos. Voy a seleccionar alguno que sea. Vamos a ver esta de cielo. Respuesta. Vamos a ver este primero, tal vez me da. Ok. Lo puedo hacer aquí directamente. Creo que me da, ¿verdad? Vamos a ver si tiene DOI. Si tiene DOI sí me va a dar. Si no tiene DOI no me va a dar. No tiene DOI. Hay que buscar otro. Vamos a ver tal vez tenga DOI. Tampoco tiene DOI. Ok. Buscan uno que tiene DOI y lo colocan aquí, ¿verdad? Se van a revista científica y colocan el DOI, ¿verdad? Lastimosamente aquí. Vamos a ver uno en inglés. Artículos. ¿Verdad? Para que vean que vamos a ver esto. Un Redalit. Buscamos el DOI, buscan el DOI directamente. No, no aparece. Ok, solo copian el DOI y lo pueden pegar aquí y ya les va directamente a rellenar. Pero tienen que evaluar si esa información está correcta, ¿verdad? Como una forma de trabajar unas pocas referencias, pero lo recomendable es utilizar un gestor bibliográfico. No sé si quedó claro o si le aclaró la duda a la compañera. Sí, doctor, gracias. Okay, y traten de ver todos estos recursos que ahí se especifica, ¿verdad? Básicamente qué orientaciones Sí, pueden servirles. yo miré el video, pero yo me compliqué un poco ahí pensando en cómo iba a ser, pero ya que usted aclaró, gracias. Sí, esto es para que vayan incorporando la literatura en inglés y todos estos elementos que obviamente les van a servir más adelante en su clase. Ok, Doctor, listo. Diga.
Por ejemplo, este ensayo puede ser igual a uno. Por ejemplo, yo llevé la clase de salud pública con usted, hicimos un ensayo donde ciertos párrafos que encontramos en cierto artículo los citábamos, ¿verdad? Porque no era de nuestras propias palabras. Igual podemos hacer esto en este ensayo, o sea, solo cuando se cita una que otra cosa. No, o sea, ustedes lo que van a hacer no es que van a copiar y pegar. Por ejemplo, aquí no es que van a copiar y pegar, no, ¿verdad? Sino que lo que van a hacer es interpretar con sus propias palabras lo que me dice esta idea, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la erosión excesiva del transporte hacia aguas superficiales y subterráneas, fertilizantes químicos, o sea, yo todo esto lo tendría que parafrasear. Con mis propias palabras expresaría la idea del autor, pero no es que lo voy a copiar y pegar, ¿verdad? Porque si no, pues obviamente se puede detectar el plagio de esos trabajos que ustedes hagan, ¿verdad? Ok, Entonces, doctor. ok, por ejemplo, ciertos conceptos, ciertos nombres, ¿verdad? Por ejemplo, de algunos organismos y todo eso obviamente no lo van a parafrasear porque eso ya es de manejo común, por así decirlo. Ok, o por ejemplo, algunos pasos que son, o algunos conceptos que ya están dados, eso no necesitan parafrasearlo, sino que la información como tal. Ok, por ejemplo, si van a hablar de este, bases nutritivas para el cultivo de microorganismos, por ejemplo, ¿verdad? Muchas cosas de aquí, obviamente no es que las van a inventar ustedes, ¿verdad? Sino que van a tomar cierta información y parafrasearla, pero van a ver algunos elementos que obviamente van a conservarse, ¿verdad? Pero la idea aquí es que no copien y peguen tal y como es, sino que interpreten la información, pero manteniendo, ¿verdad? Esa idea central de los autores. No sé si hoy queda claro esto. Sí, doctor, gracias. Yo creo que Ok. fue que lo expresé mal. Mi pregunta era en sí si teníamos que citar igual. Gracias, ahí ya Ajá, entendí. sí, pero básicamente si se fija es como de salud pública, ¿verdad? Si se fija es como de salud pública, con sus propias palabras escriben lo que me quiere decir el autor, ¿verdad? Eso sería. Pero gracias ahí por la aclaración. Ok, listo jóvenes, creo que estamos listos. Nos veríamos el día de mañana. Cuídense mucho y ahí les voy a enviar el nuevo enlace para que no tengamos problemas con Zoom, ¿verdad? Nos vamos a trasladar a Teams. Saludos a todos y que disfruten del Día del Amor y la Amistad. Gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Doctor, que tenga buen día.